¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estés escuchando. Yo soy Emanuel Pulido y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Inclusona, el podcast donde la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Como en todos los episodios, siempre me da un gusto increíble estar aquí contigo, poder tener este espacio, este momento para platicar con nuestros invitados e invitadas a este podcast. Y bueno, hoy estoy muy feliz porque nos acompaña una persona que en lo personal admiro mucho, que fue mi profe de un curso que estaremos platicando un poquito más adelante. Y la verdad es una persona que admiro en lo personal mucho por su historia de vida, por su forma de ser y bueno, por la manera en la que enfrenta los retos del día a día. La persona que hoy nos acompaña es Valeria Rocha y me gustaría que en esta ocasión y en otros episodios solemos presentar a nuestros invitados. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría preguntarte, profe Vale, ¿quién es Vale Rocha? ¿Cómo definirías o cómo te definirías? Hola, bueno, muchas gracias, Emanuel, ante todo. Voy a empezar llorando por estas palabras. Me encanta la invitación, gracias por darme presente. Me gusta como venir a los espacios donde se fomente la inclusión. Y bueno, contando un poquito de mí, yo soy Valeria Rocha, tengo 35 años, soy de Argentina, de Buenos Aires. Soy ingeniera en informática, me recibí hace poco, en el 29 de febrero, así que hace 2 meses más o menos. Y trabajo como de software engineer, más o menos formalmente hará unos 6 años. Antes estuve trabajando, pero más freelance. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa que se llama Will the World, que justamente lo que hace es comercializar viajes accesibles y teniendo en cuenta la diversidad de las personas. Y bueno, como comentaste un poquito también, no soy profe oficial porque no me recibí de profe, pero sí doy clases desde el año 2020 más o menos, si la memoria no me falla, en la Fundación Hidrarte, donde, bueno, brindamos capacitaciones en tecnología, fomentando la inclusión también, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos un poquito más. Vale, pues muchas gracias. Primero, eres parte de mi comunidad. Como bien saben las personas que han venido siguiendo nuestros episodios, yo estoy estudiando ingeniería en desarrollo de software y pues también por ese lado eres un ejemplo para mí como persona. Y justo para ir introduciéndonos un poquito más al podcast, por ahí yo tengo entendido que tú tienes una discapacidad en este momento. Entonces, me gustaría que nos introducieras un poquito más al tema. ¿Cuál es esa discapacidad? ¿En qué consiste? Porque muchas veces también como sociedad solemos como que de repente confundir las discapacidades, como que poner ciertos prejuicios, etcétera. Entonces, me gustaría que nos hablaras sobre ese tema. Bueno, yo tengo una discapacidad motriz que se llama atrofia muscular espinal. Como me gusta decir, una falla en la programación. Mi discapacidad lo que hace es afectar todos los músculos, va debilitando, sí, con el tiempo la fuerza en los músculos, digamos, no fabrica una proteína que hace que los músculos se mantengan activos y eso hace que vaya perdiendo la fuerza. Por este motivo soy usuaria de silla de ruedas toda mi vida, digamos, sí, cuando era más chica caminé y me paré, digamos, fui caminante y hoy me gusta decir que soy transito sobre ruedas, ¿no? Que incluyo baterías. Y bueno, siempre he ido año a año quizás perdiendo funcionalidad, hasta que hace más o menos 3 años empecé un tratamiento que lo que hace es estabilizar el avance de la enfermedad. Así que también acostumbrándome a cambiar el chip, porque como decís, ¿no? A veces hay muchos prejuicios, pero a veces uno mismo piensa que no va a poder hacer determinadas cosas y es aprender también cada desafío, ¿no? A cómo adaptarse. Creo que en cierto modo la discapacidad, y lo hablo desde mi punto muy personal, nos hace ser personas hasta cierto punto positivas o optimistas con el futuro, después de que pasas ese proceso de duelo y te das cuenta que en realidad, como tú bien lo dijiste, hay un montón de prejuicios alrededor de todo este tema y a veces cuando uno va entrando, yo siento que esa es una de las primeras cosas que te impacta personalmente
ver todos esos prejuicios que existen y como que a veces uno, o por lo menos a mí me pasaba, que pues dices, no, pues no voy a poder hacer esto, aquello, y conforme vas progresando, te vas dando cuenta que no, o sea, que es todo un mundo y yo digo que hasta en cierto momento uno le agarra cierto cariño, cierto amor a las cosas que hace con todo y su discapacidad, ¿no? Que es algo bien interesante, que no sé, esto es por lo menos desde mi muy punto personal, y veo que hasta cierto punto tú así te expresas, ¿no? Que digo, y porque me ha tocado que muchas personas que van comenzando lo narran como lo peor que te pudo pasar en la vida, ¿no? Y veo que tu posición en cuanto al tema, por lo menos en esta introducción que nos das, es una posición más de superación. Eh, no sé, dime, ¿qué opinas sobre este tema? Lo hablaremos un poquito más adelante, pero ¿qué opinas sobre esta parte de la diferencia que existe entre la percepción de la discapacidad en el momento del duelo y cuando uno ya tiene cierto tiempo conviviendo con estas condiciones? Bueno, en mi caso particular, yo opté por el humor, ¿no? Porque creo que hay como dos salidas. En realidad hay un montón de caminos, ¿no? Cada uno elige, pero creo que cuando se tiene una discapacidad está la mirada más como fatalista de decir, uy, bueno, me quedo quizás en casa encerrada, en la cama, o tomar las cosas con humor. Y mi caso elegí eso. Obviamente que dependerá si la discapacidad fue adquirida o si es de nacimiento, en mi caso es de nacimiento, entonces toda mi vida fue algo normal, ¿no? Entre comillas, abrazando también la diversidad. Pero creo que también está en uno cómo se muestra a los demás, porque a veces hay que pelear con esos prejuicios que decís, pero muchas veces uno tiene que romper esas barreras mentales o esos propios prejuicios que se pone para también lo que uno refleja, ¿no? Habla mucho de cómo uno acepta esa discapacidad, ¿no? Quizás está bien, la discapacidad existe y las barreras o las limitaciones las tenemos porque son una realidad, pero yo elijo no quedarme con la mirada fatalista y la mirada de pobrecita y tampoco hablar siempre en forma positiva, ¿no? Porque, como te digo, las barreras están, pero muchas veces son las barreras sociales y no tanto las de la discapacidad en sí. Claro, creo que de repente el problema de hablar del tema es que nos podemos ir muy para el lado positivista. Siendo muy honesto, siento que es mi caso y no es algo de lo que me enorgullezca mucho, pero digo, tal vez puede ser por mi edad, por mi condición, que tienda a ser un poco más positivo sobre las cosas, un poco más, no sé, optimista sobre este tema. Pero como tú dices también, y creo que esto es lo que ha pasado por mucho tiempo, que nos volvemos demasiado fatalistas, pues vemos todo lo malo y no nos enfocamos, las cosas no son negras y tampoco son blancas, sino que son grises, ¿no? O sea que hay un punto intermedio, un punto neutral entre la realidad y el ser completamente fatalista en cuanto a estos temas. Eh, Continuando un poquito por este lado, digo, siempre existe y las personas que nos vienen siguiendo un cierto formato, pero me gustaría salirme un poquito de ese formato para no aburrir un poquito a la audiencia y cambiar un poquito el rol. Entonces me gustaría preguntarte sobre el rol de tu familia bajo tu discapacidad. ¿Qué es lo que tú notaste en esas personas que convivían más cercanamente a ti, fuesen familiares o no? Y cómo lo afrontaron también como personas sin discapacidad, que creo que es un punto importante entender un poquito y empatizar con la reacción que tiene nuestra sociedad a nivel mundial sin alguna discapacidad en el momento en el que tienen contacto con personas que sí convivimos con una discapacidad. Bueno, siempre digo que tuve la suerte o el privilegio de que mi familia, mi entorno siempre me acompañó, porque creo que es un pilar fundamental. Si no, yo no hubiera podido desarrollarme personalmente y profesionalmente. Desde chica siempre lo naturalizaron, ¿no? Es como que me explicaron. Yo era muy preguntona de chica y me acuerdo que, bueno, mi mamá me cuenta que yo preguntaba por qué los perros caminaban y yo no. Era como algo que apenas aprendí a hablar.
Pero ella me lo explicó muy naturalmente, me dijo, mira, vos tenés una condición genética, obviamente con las palabras acordes para una niña de esa edad, pero yo lo tomé natural, entonces creo que ese cambio, ¿no? en la mentalidad o cómo te lo muestra el entorno va a afectar un montón el día de mañana, ¿no? Después uno crece y se va encontrando con, bueno, ¿por qué la gente se preocupa porque yo tengo una discapacidad? Para mí es algo normal, y mi familia me enseñó a adaptarme, ¿no? Siempre que había una barrera, buscar conjuntamente la forma de sortear esa barrera. Y creo que eso me ayudó también al futuro, cuando crecí, que ya no están los papás, ¿no? Quizás acompañando ahí como cuando éramos chicos, a autogestionarme cómo sobreponerme a esos impedimentos que la sociedad te va poniendo. Por eso creo que es fundamental también estos espacios, para que no solo la persona con discapacidad, sino quienes acompañan, ya sean los familiares o los amigos o las personas que recién reciben un diagnóstico, ¿no? Quizás es una discapacidad adquirida, que es súper importante naturalizarlo y que rompamos con esos tabúes, ¿no? Sí, claro, fíjate que me dejaste pensando en el rol fundamental que los padres de familia, padres y madres de familia ejercen sobre sus hijos en esta etapa del diagnóstico, en esta etapa donde ninguna de las partes conoce de la condición, ¿no? Y que, como tú dices, qué importante es naturalizar las cosas, no ocultarle nada. En este caso, me refiero a este caso específico donde pues se le está diagnosticando esta discapacidad a un niño ya con cierto grado de conciencia. No ocultarle nada, y hablar siempre con la verdad, creo que es muy importante. Y a veces dicen, ¿no? Que a veces las mentiras duelen, perdón, a veces las mentiras duelen más que la verdad, ¿no? Entonces, creo que en este punto es muy importante hablar sobre la formación que como padres de familia de una persona con discapacidad se debe de tener para enfrentar esta situación con la mejor madurez y no verlo como una desgracia, como lo peor que pudo pasar en la vida, sino verlo como una oportunidad de crecimiento y como tú dices, que a final de cuentas el trato que tu familia te dé como persona con discapacidad, hablando de que es adquirida o es de nacimiento o en edad temprana, pues me refiero a esa parte de los niños, ¿qué tan fuerte es esa repercusión cuando, como tú dices, y de seguro que tú ya te enfrentaste a esto, la parte de ser independientes, de repente enfrentarte a ciertas situaciones, a lo mejor no tan cómodas, como tú dices, ciertas barreras, y que ya no estén a lo mejor tan a la mano esas personas que estaban cerca a ti, pero que esa identidad que crearon en ti impacte en la forma en la que resuelves los problemas, ¿no? Que creo que también es una característica que como ingeniera, pues tienes que desarrollar mucho esta parte de entender un problema y saber cómo darle una solución, ¿no? Y es algo que se vuelve transversal en la forma en la que enfrentamos una discapacidad, ¿no? Y me quedo mucho con esta parte que hablas sobre naturalizar el tema, eliminar esos tabús y yo creo que donde se empieza todo es en la familia, como tú bien lo dijiste, porque la familia nos puede hacer un bien muy grande, pero también si los papás no están preparados, pues también pueden hacer un daño, ¿no? Y a veces, pues podemos ser como un poco duros con los padres, pero pues también desde mi muy personal punto de vista, creo que ya de por sí ser padre es una responsabilidad y es un acto de amor muy difícil. Muchas veces por querer dar amor o por querer sobreproteger a nuestros hijos, pues también podemos hacerles un poco de daño, ¿no? Entonces, qué importante es que cuando como padres de familia nos enfrentemos a una situación como estas, pues tener esta actitud, naturalizar el tema, conocer lo más que se pueda para pues darle el mejor bien a nuestros hijos, ¿no? Y esto como consejo para todos los padres de familia que nos pueden estar viendo, que nos pueden estar escuchando, que están pasando por esta situación. Sí, tal cual, incluso, como decís, no quedarse con lo malo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chica, quizás lo que más me costaba era la mirada del resto, era ¿por qué la gente me mira? Porque estoy en una silla de ruedas, ¿por qué me miran? Pero bueno, fue pelear con eso, porque claro, en mi casa era natural que yo tenga una silla de ruedas, entonces cuando salí al exterior me costaba eso, hasta que bueno, entendí y después pasa también por desconocimiento, ¿no? Muchas veces los niños
en su inocencia vienen y se te acercan y te dicen, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué estás sentada? Pero está bueno, ¿no? Porque los niños es como que vos les contás y ellos lo aceptan, es como, listo, le diste una explicación y se quedaron tranquilos y listo, siguieron con lo suyo, ¿no? Y a veces hay que ser un poco niños en ese sentido. Si no conocemos sobre la discapacidad, hay que informarse, ¿no? Y siempre con respeto preguntar, no quedarse, ¿no? Porque a veces la gente tiene miedo y supongo que te debe pasar como que intuís que la gente tiene miedo en preguntarte o cómo te puede ayudar, ¿no? Fíjate que yo en lo personal, y creo que es algo muy interesante de analizar, digo, me imagino que profesionales en todas estas áreas ya lo han hecho, a lo mejor yo no lo he investigado suficiente, pero a mí un fenómeno que me parece muy interesante es el primer approach, el primer acercamiento que una persona tiene sin tener discapacidad y desconociendo de tu discapacidad hacia contigo, ¿no? Lo que pasa por esa persona para poder llegar a ese acercamiento, ¿no? Y también algo que aquí me gusta retomar mucho es esta parte de tener conciencia como personas con discapacidad, que a veces pues la gente no sabe cómo acercarse a ti, a lo mejor no tiene ese tacto social para acercarse de la mejor manera y también ser pacientes y ser tolerantes con las preguntas que nos pueden llegar a hacer. Creo que uno como ser humano siempre distingue cuando las preguntas las están haciendo por mera ignorancia o desconocimiento y cuando las están haciendo con intención de dañar o de ofender, ¿no? Entonces, porque digo, también esto es algo que pasa, porque yo lo he visto, muchas personas, compañeros con cualquier discapacidad, que de repente una persona por propia ignorancia se acerca a hacer una pregunta y la persona con discapacidad se molesta, termina ofendiendo a la otra persona. Entonces, también ser como personas con discapacidad un poquito más tolerantes a la pregunta, ¿no? A la ignorancia de los demás. Sí, tal cual, es como que vivimos en sociedad y todos aprendemos de las otras personas, ¿no? Entonces, está bueno que uno también esté abierto, como decís, incluso cuando vienen, a veces la gente por ayudar, no sé si te pasa en la calle que llega y te trata, no sé, a mí me tratan de agarrar la silla y no saben que quizás lo primero que hay que hacer no es agarrar la silla, sino preguntar, ¿no? Pero bueno, amablemente, ¿no? De explicarle, ¿no? Quizás uno no necesita ayuda, decirle, no, está bien. A veces la gente, no, por desconocimiento, no sabe, como decís, cómo acercarse, pero es un aprendizaje mutuo. Y también está bueno contar sobre estas experiencias porque ayudan a educar también a los otros. Y creo que como tú dices, la gente crece mucho cuando tiene este tipo de acercamientos. Y continuando por esta misma línea de conversación, me gustaría que nos contaras justamente cuáles son primero esos mitos que existen acerca de tu condición y también justamente esta parte si de repente llegamos a encontrar, no sé, en la calle para cruzar, no sé, alguna calle, para subir a algún lugar, no sé, al elevador, o sea, ¿cómo es que nosotros como personas te podríamos ayudar de la mejor manera? Y un poquito por ahí cuáles son las cosas que sí te molesta hasta cierto punto que la gente haga. Especialmente pensando en cuanto a temas de orientación y movilidad o cualquier barrera que tú nos quieras contar que de repente es como que muy común. Y digo, como tú dices, porque incluso hasta yo que tengo, por ejemplo, en mi caso, discapacidad visual, pues también desconozco de las demás discapacidades, ¿no? Entonces no es como que uno por tener discapacidad conoce de todo y es muy interesante, ¿no? Esta parte. Uy, bueno, tengo para hacer un libro, creo, de situaciones y primero los tabúes, creo que van de la mano con las situaciones que me molestan. Algo muy típico es que en mi caso yo tengo, por ejemplo, un asistente personal, ¿no? Para ayudar a movilizarme en la calle, en mi casa, y es muy común que donde vas se dirigen al asistente en lugar de preguntarte o dirigirse hacia vos, ¿no? Es como, o a veces vas al médico y le pregunta al asistente, ¿y puede tal cosa? Y no sé, viste, yo sé hablar. Y entonces está bueno Sí, sí, también justo. dirigirse a la persona con discapacidad, preguntarle. Si tiene obviamente algún problema para comunicarse, bueno, tendrán otras herramientas, ¿no? Después la típica, también me suelen decir, te vi en tal calle, no sé qué,
y quizás no soy yo, y como vieron una persona en silla de ruedas, piensan que sos vos, ¿no? Es como lo asocian. Otra muy típica es la de también cómo dirigirse, ¿no? La mirada esa de pobrecita, pobre, mira lo que sufre, y capaz que uno no lo sufre, ¿no? Sufre las barreras que se encuentra, quizás yo, porque tengo una discapacidad motriz, desde las barreras arquitectónicas es lo que más sufro, ¿no? De quizás quedar más fuera de una actividad, pero nunca sufrí la discapacidad en sí. Y bueno, sí, después también, no sé, ir a un lugar educativo, ¿no? Y encontrarte con barreras, que no esté preparado el lugar, eso también. Y sobre todo el mito que hay de que nosotros no podemos ser responsables, ¿no? Quizás una métrica muy triste es que la mayoría de las personas con discapacidad económicamente activas no encuentran trabajo. Y eso también yo creo que pasa porque se piensa que nosotros no podemos cumplir con un trabajo o que hay que ponernos todo un lugar de contención, ¿no? Que no podemos ser independientes en las actividades que nos toquen. Eso también es un tabú y un mito muy importante que mismo las personas con discapacidad nos tenemos que ocupar de ir derribando y de ocupando puestos, ¿no? Tanto en lo laboral como puestos de decisión, sobre todo para que se cambie esa mirada hacia nosotros. Claro, claro, como bien lo dices, y esta es una parte que creo que impacta y me gustaría en este momento dirigirme a todas aquellas personas que toman decisiones en una empresa, sobre todo en el área de reclutamiento, recursos humanos, de que muchas veces se piensa, como tú dices, que no podemos ser responsables, que no nos pueden asignar decisiones de alto riesgo en cuanto a rumbo empresarial, posiciones estratégicas o de liderazgo, por esta misma parte que tú hablas de la responsabilidad. Y creo que lo único que queda, pues primero es que esas personas puedan conocer del tema y se concienticen un poquito. Y segundo, como tú dices, como comunidad con discapacidad, ir impactando e ir influyendo en todos esos espacios de toma de decisiones, de toma de responsabilidades, de levantar la mano, de no tenerle miedo a enfrentar esos retos, salir un poquito de esa zona de confort y decir yo quiero liderar, yo quiero ocupar tal cargo, no sé, yo quiero tomar tal responsabilidad y demostrar que sí se puede, ¿no? Porque también creo que en el momento en el que uno le demuestra a la sociedad que uno sí puede, como que cambia la perspectiva, ¿no? Que muchas veces es muy complicado y es muy difícil hacerlo, pero creo que es una forma también un poco efectiva de hacerles entender, ¿sabes qué? Si puedo, ¿sabes qué? Si soy responsable, si puedo ocupar esas responsabilidades y lo que crees no es nada más que un prejuicio, ¿no? Y eso es muy interesante por la forma en la que nos impacta a nosotros y también en la que impacta a las personas, ¿no? Justo también por ahí introduciéndome pues ya a otra área de tu vida profesional, personal o educativa, como lo quieras ver, eh, pensar en que muchas veces, y esto yo lo he reflexionado durante cierto tiempo, muchas veces las personas que se preparan para servir a la sociedad, como tú bien lo dijiste en el área arquitectónica, por ejemplo, ni siquiera llevan una clase específicamente sobre, en este caso, por ejemplo, arquitectos, cómo hacer espacios accesibles, ¿no? Pero al 100% o inclusivos. No llevan una materia, un fundamento básico en serio que los enseñe, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, ¿y por qué no se hace esto? ¿Y por qué no se hace el otro? Y muchas veces es por eso, por ignorancia, ¿no? Entonces creo que debería ser un pilar fundamental en los sistemas educativos de cualquier profesión, ¿no? De cualquier profesión, de cualquier oficio. Y justo pasando a ese tema, nos comentabas que hace unos pocos meses te graduaste de tu ingeniería. Entonces me gustaría preguntarte en general, ¿por qué escogiste esa profesión o esa carrera? ¿Cuáles son los beneficios que te aporta? Un poquito cómo impacta a tu discapacidad el entorno laboral o la industria de esta carrera. Y nada, que nos cuentes tu experiencia en general. Bueno, en mi caso, cuando estaba terminando el secundario, la típica que uno se pone a buscar qué carrera quiere hacer, me choqué con una realidad, digamos. Toda mi vida, cuando era chica y te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía que quería ser arquitecta,
porque me gustaba, digamos, la idea de diseñar, construir, ¿no? Pero claro, cuando fui creciendo, dije, yo me puse, no sé, en mi mente la imagen de la arquitecta, cómo iba a ser para ir a una obra en construcción y ese tipo de cosas, y dije, no, momento, tengo que estudiar algo. Primero me puse un objetivo, que era ser independiente económicamente, ¿no? Pensando en mi futuro, y un poco porque, como digo, la discapacidad es un gusto caro, porque lamentablemente a veces las adaptaciones son demasiado costosas, y más allá de que hay leyes que nos deben brindar, lo que necesitemos muchas veces no se cumplen. Entonces yo quería poder brindarme calidad de vida. Entonces dije, bueno, voy a buscar qué carreras hay. Y cuando era chica me gustaban mucho las matemáticas, entonces investigando encontré ingeniería y en informática que mezclaba un poco las matemáticas, las ciencias exactas, y un poco pensé en que utilizar una computadora como herramienta de trabajo me iba a facilitar, porque no iba a depender de algo físico, ¿no? Más allá, bueno, de teclear. Entonces dije, ¿por qué no? Voy por acá, y también había investigado que tenía bastante salida laboral, y pues ya está, es como el combo que yo necesito, y me puse eso en mente, ¿no? Es como, bueno, me quiero recibir de ingeniera en informática. Más allá de que quizás no es necesario una carrera universitaria, ¿no? Para quien quiera arrancar, o es una carrera larga, hay que tener disponibilidad horaria, ¿no? Entonces, yo creo que uno debe buscar lo que más le rinde, ¿no? No a todas las personas les sirve la misma forma de aprender. Esta es la forma que a mí me sirvió, por eso hablo desde este lugar. Pero bueno, me puse a pensar y al final terminé construyendo, pero software, ¿no? Y un poquito así lo elegí. Me llevó bastante tiempo porque al ser una carrera presencial, se complicaba una vez que yo empecé a trabajar, ir a trabajar y cursar, ¿no? Más teniendo una discapacidad física, con lo que implica transportarse, ¿no? En la ciudad. Si bien aquí en Buenos Aires hay bastante transporte adaptado, no siempre funciona, ¿no? Entonces, bueno, un poco así elegí. Y respondiendo a lo que me aporta, la verdad que me cambió totalmente mi forma de pensar y de relacionarme con el mundo, ¿no? Primero porque encontrar trabajo en mi caso, tuve el privilegio de que me fue fácil ya estando estudiando, haciendo la carrera, no tuve que esperar a graduarme, ¿no? Pude empezar a trabajar. El tema también de poder trabajar remoto, si bien yo cuando arranqué a trabajar, bueno, ya te contaré un poco más, empecé en forma presencial, y tenía que ir 4 días a la oficina y un día hacer home office. Después con la pandemia, que si bien fue terrible, ¿no? Para muchas personas, creo que a las personas con discapacidad nos abrió este mundo de, bueno, ¿por qué no podemos tener un trabajo remoto, ¿no? Y tanto para estudiar como para trabajar, a mí me facilitó. Creo que eso, y creo que lo que me aporta, además de que me encantan los desafíos, me encanta resolver problemas, y me dejaste pensando en esto que decías, ¿no? Que, bueno, quizás uno está acostumbrado por la discapacidad a resolver problemas, a adaptarse, y creo que un poco la ingeniería tiene eso, ¿no? En pensar formas de adaptar distintas problemáticas y de buscar soluciones. Oye, qué interesante lo que cuentas. Coincido con mucho de lo que opinas. Primero me quedo con la frase, la discapacidad es un gusto caro, y coincido contigo. Por ahí en el Foro Económico Mundial, leí hace tiempo, la verdad no recuerdo hace cuánto, un estudio que hablaba que en realidad el mercado que existe en cuanto a los productos para personas con discapacidad es un mercado que deja mucho retorno a las empresas que hacen este tipo de productos y servicios, porque como tú dices, es caro, ¿no? Y se saca un muy buen rendimiento económico, hablando empresarialmente, pero digo, ¿cuántas personas con discapacidad alrededor del mundo se pueden dar ese lujo, ¿no? Que parte siendo una necesidad bien básica de adquirir ciertos productos que en el mercado están sobrevalorados, eh, porque a lo mejor pues hay poca producción, ¿no? Y al haber poca producción y mucha demanda de ese producto, pues digo, es una teoría económica de la oferta y la demanda, creo que es algo muy básico de microeconomía, pero así funciona, ¿no? Y al mismo tiempo a cuántas personas impacta, primero esta parte que mencionas. Eh, Segundo, como tú dices, creo que
la parte de generar y de promover el trabajo home office o el trabajo remoto ayuda mucho a nivel empresarial, a nivel legal. Algo como tú dices, ayuda a veces a apoyar esas necesidades que como personas tenemos. Incluso creo que hasta cierto punto ayuda a ser más productivos porque, digo, dependiendo del trabajo y la modalidad, pues hay oportunidades de modular más tu tiempo, flexibilizar tu tiempo, cuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu ejercicio, puede ser y al mismo tiempo te hace crecer como persona, ¿no? Habrá veces en donde también yo considero que es necesario el networking empresarial, el ir a la oficina, el acercarte a tus compañeros de trabajo, el platicar, el convivir, también es necesario, pero también promover este tipo de alternativas que pueden ser la diferencia entre un entorno más inclusivo y menos inclusivo. A veces no necesitamos que la oficina sea perfecta en cuanto a tema de accesibilidad, sino que se pueden implementar este tipo de soluciones mientras que el problema fundamental se resuelve, ¿no? Entonces, qué importante es seguir fortaleciendo y promoviendo la parte del trabajo home office como un beneficio para personas con discapacidad y más que un beneficio, una necesidad, ¿no? Una forma de por ahí apoyar y solventar a lo mejor ese problema que se tiene en entornos físicos, como es tu caso, ¿no? Y que a final de cuentas terminas impactando el beneficio económico de la empresa donde trabajas, ¿no? Eh, Continuando ahora sí por la parte laboral, quisiera preguntarte justo cuál fue tu primer trabajo, si es que es donde estás ahorita, pues qué es lo que estás haciendo y qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace decir, quiero seguir trabajando, cada que me levanto quiero seguir trabajando aquí. Y cómo fue este proceso de adaptación de toda la comunidad laboral de la empresa en donde trabajas. Bien, bueno, algo re importante que no quiero dejar de mencionar es esto que decís antes de responderte, que no porque exista también el home office o la posibilidad de trabajar remoto, quiere decir que las empresas no se tienen que adaptar ediliciamente, ¿no? Está bueno aprovecharlo y darle la oportunidad a la persona si así lo requiere, por, no sé, ya sea cansancio físico de ir hasta la oficina o imposibilidad de ir hasta la oficina, pero está bueno que se trabaje en ambos planos, ¿no? Tener como ambas modalidades. Y bueno, yendo un poco a tu pregunta, mi primer trabajo oficial en el mundo de sistemas fue en Despegar, en la empresa de turismo. Me gustó cómo fue todo el proceso, porque yo siempre tenía la inquietud de, bueno, ¿cómo iba a ser el día que buscar empleo, ¿no? Tengo que comunicar que tengo una discapacidad, en mi caso una discapacidad motriz, y hay como varias miradas sobre el tema, ¿no? Está quienes dicen, bueno, yo tengo que poner en mi currículum que tengo una discapacidad para que las personas que me recluten se preparen. Y yo en ese momento era más de partidaria de decir, no, yo primero te cuento quién soy profesionalmente y cuando me contactes en algún momento, bueno, dado el caso que tenga aquí en la entrevista presencial, voy a preguntar, ¿no? La oficina es adaptada. Y era, creo que a veces un gran tabú que tenemos las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo manejarnos cuando buscamos trabajo? Y obviamente que, no sé, si tenemos una discapacidad para comunicarnos, ¿no? Algún impedimento, está bueno comunicarlos, no sé, si tenés un tipo acusia, quizás no te van a contactar por teléfono, entonces está bueno decirlo. Pero creo que uno tiene que primero mostrar cómo es profesionalmente. La discapacidad es como algo anexo, ¿no? Que si bien nos hace como personas, no tiene que ser el centro, creo, de atención, por lo menos desde la forma en que yo veo el tema, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que un amigo que trabajaba en esa empresa me insistía en que mande el currículum, porque en ese momento se abría la convocatoria para una capacitación de 4 meses en la empresa y con posibilidad de ingresar a los equipos. Entonces me acuerdo que me insistió, yo la primera vez dije, no quiero mandar mi currículum, me volvió a insistir y bueno, mandé el currículum, me llamaron, me acuerdo que tuve la primera entrevista telefónica, me dijeron, bueno, queremos que vengas a rendir un examen, ¿sí? Yo fui, me presenté, di el examen, hice todo digamos, la etapa de reclutamiento como cualquier otra persona, pasé el examen, fui a la entrevista técnica, bueno, pasé esa entrevista, y en la última entrevista, recién ahí cuando me dijeron, bueno, me ofrecieron un contrato,
ahí me preguntaron, ¿necesitas algo respecto a tu discapacidad en el puesto laboral presencial, ¿no? ¿Necesitas alguna adaptación con el tema de las mesas y demás? Tuve la suerte de que al ser una empresa grande, las oficinas eran accesibles. Para mí es como un sueño porque entraba y no tenía ningún problema de edilicio, ¿no? Pero me gustó eso, que todo el proceso de reclutamiento no tuvo en cuenta la discapacidad, ¿no? Con esto quiero ser clara en que no es que no lo tienen en cuenta, sino que no pesó a la hora de contratarme, creo yo. Como que primero vieron mis capacidades y bueno, como de último detalle sí me preguntaron si necesitaba algún tipo de adaptación. Y creo que eso que me enseñó mucho, ¿no? También el día de hoy a cómo relacionarme también a la hora de dar clases con el tema de la discapacidad. Yo creo que habla mucho del diseño de la experiencia, en este caso de procesos de reclutamiento, que primero se debe evaluar a la persona por las skills que tú necesitas como empleador para el trabajo puntual de esa persona. Y claro, como tú dices, no es que no lo tomaran en cuenta, sino que, y en mis palabras yo diría, más bien supieron en qué momento o cuál es el momento correcto para preguntarlo, ¿no? Pero que no sea el principio del todo, y como tú dices, que no se vuelva el centro de lo que es la persona, sino una característica más, ¿no? De la persona. Y como tú dices, no darle todo el peso, no quitarle o no restarle importancia y saber cuándo es necesario preguntarlo, ¿no? Porque luego también pasa, he conocido personas que dicen, bueno, en mi proceso nunca me preguntaron, nunca se dieron cuenta y el primer día, pues montón de barreras, ¿no? Entonces tampoco lo ideal es ignorar el problema, como tú dices, que sea algo importante, pero que no sea lo más relevante en un proceso de reclutamiento, de contratación, ¿no? Y preguntarlo o hacerlo saber en el momento correcto, ¿no? Creo que de ahí parte esta parte o este punto de que muchas personas dicen, bueno, no, en mi currículum no lo pongo, ¿no? Hasta que me lo pregunten o hasta que lo considere pertinente para mencionarlo, ¿no? Para que no se vuelva como que un prejuicio desde el principio para el reclutador, ¿no? Creo que en la industria tech, digo, por lo menos esa es mi visión, tal vez yo estoy un poco joven y necesito más experiencia, pero por lo menos en mi visión creo que la industria tech es una de las industrias más abiertas en cuanto a este tema y que más contribuyen, quiero pensar, ¿no? Y nada, creo que es algo muy, muy interesante hablando de cómo se debe diseñar un proceso de reclutamiento que también sea inclusivo, ¿no? Sí, exacto. Como decís, bueno, hay un momento en que uno lo tiene que comunicar. En mi caso fue cuando me dijeron, bueno, nos gusta tu perfil, venía a las oficinas a tener una entrevista. Y obviamente yo dije, bueno, tu oficina es accesible porque en mi caso tengo una silla de ruedas. Pero del otro lado estuvieron abiertos, ¿no? No es que me dijeron, momento, es como, no. Sino que, no, sí, en ese caso era accesible. Está bueno no ocultarlo, como decís. Y una vez que te contactan para las entrevistas, bueno, ahí quizás comentarlo, ¿no? Pero como decís, que no sea el centro de atención. Y creo que está bueno el mundo IT, por eso me gusta como siempre recomendarlo. No porque todas las personas con discapacidad tengan que trabajar en IT necesariamente, ¿no? Si tienes otro gusto o te gusta otra área, está bueno también perseguir eso. Pero creo que nos da muchas herramientas. También el tema de las salidas laborales y las oportunidades que tenemos creo que nos impulsa mucho como personas, ¿no? A esto de que hablábamos de tener independencia económica, eso también fue algo que me dio el mundo de Haití, yo estoy súper agradecida y trato siempre desde mi lugar de fomentar esto que las personas por lo menos lo investiguen, porque a veces piensan que, no sé, el mundo de la tecnología es solo para genios y nada más lejos, es como que está bueno por lo menos conocer que existe y experimentar un poquito a ver si nos gusta. Sí, claro, claro. No, y qué importante lo que mencionas. Eh, Creo que uno de tus valores fundamentales, y porque ya lo has repetido varias veces durante este episodio, es la parte de la independencia económica, ¿no? Entonces, saliéndome un poquito de las preguntas que yo traía para ti, quiero preguntarte, eh, ¿cuál crees que es el paso que como personas con discapacidad tenemos que dar para conseguir esa independencia económica y vaya, cuáles son los aportes tangibles que tiene el ser independiente
en cuanto a temas económicos y no sé, también puedes abordar otras áreas que tú gustes en la vida de una persona con discapacidad, ¿no? Sí, creo que primero romper el miedo, ¿no? Propio de, uy, bueno, yo quizás no voy a poder encontrar el trabajo de mis sueños o no voy a poder alcanzar, sino que me tengo que conformar con el puesto que me ofrezcan. No, creo que uno tiene que primero capacitarse, eso es súper importante, porque si no tenemos las herramientas, los skills, obviamente quizás no nos van a llamar, ¿no? Entonces, primero ir por ese camino. Si estás queriendo investigar, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hay un montón de cursos y hoy, gracias a Internet, tenemos todos los recursos a mano, ¿no? Sobre todo en el mundo de IT. Entonces, creo que el primer paso, bueno, capacitarse, conocer lo que hay, ¿no? Hablando específicamente de esto a lo que nos dedicamos. Y después, animarse y postularse, ¿sí? También hay una realidad, es que lamentablemente en los lugares de estudio o las plataformas educativas a veces también fallan en esto de que sean accesibles, ¿no? ¿Qué pasará con la discapacidad visual? Que a veces las plataformas son un desastre y no están preparadas, no te dejan navegar con el lector. Y así nos pasa a quienes tenemos una discapacidad motriz cuando vamos a las instituciones. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que si nosotros mismos no requerimos el uso de plataformas o no ocupamos lugares en las universidades, nadie va a venir a decirnos, mira, te adapté el entorno, ¿no? Es como que está bueno que como comunidad ocupemos esos espacios para meter ruido, ¿no? Meter presión y que se empiecen a desarrollar tanto las plataformas de forma accesible como los entornos. ¿No? Eso creo que es muy importante. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Yo creo que ese es un punto importante a vencer, el tema de, bueno, una vez que yo tengo las herramientas y me capacité, animarme a postularme, ¿sí? Porque a veces uno piensa que tiene que tener toda la lista que requiere el puesto laboral para presentarse y no, la verdad que es difícil que uno cumpla todo lo que nos piden, ¿no? Entonces, animarse y presentarse y sobre todo aprovechar las comunidades. Muchas veces esto de generar redes, el networking, ¿no? Y venderse, también aprovechar las redes para venderse, creo que es re importante porque quizás alguien te recomienda, alguien te dice, che, mi empresa están buscando, y romper eso, ese miedo de decir, no, ya yo no puedo alcanzar ese puesto, y sí, animarse y presentarse, ¿no? Y después con la experiencia uno va a ir cambiando de trabajo quizás hasta llegar al trabajo que realmente desea, ¿no? Claro, claro. Primero rescatando algo que se me hace muy importante, digo que me voy a ir un poquito por la rama, pero es algo que quiero resaltar mucho porque es algo que en el último año he visto mucho y pasa que muchas veces, como tú dices, hablando de una universidad, por ejemplo, puede ser que no sea perfecta, que no cumpla con todos los lineamientos y atributos que las diferentes leyes y normas de accesibilidad requieren, pero eso no significa tampoco que debamos cerrarnos a esa oportunidad y entender que más bien podemos ser pioneros y podemos ser el principio de muchas personas más, ¿no? Me ha pasado que, por ejemplo, en mi caso, muchas veces me preguntan, no sé, por ejemplo, oye, ¿y tu clase de cálculo integral, cálculo diferencial, álgebra lineal, cumple con todas las normas de accesibilidad? Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, la verdad es que cumplirá la mayoría, ¿no? Pero tampoco es que sea perfecta. Pero no por eso me voy a limitar, ¿no? A vivir la experiencia y al contrario, apoyar a mis profesores, hacerlos conocer de este mundo y como tú ya lo mencionaste, abrir brecha, ¿no? Tampoco significa que debamos de normalizar la inaccesibilidad que existe en los diferentes espacios. Y como ya lo decía, tener una visión, una posición más neutral, eh, no acostumbrarnos a la inaccesibilidad de los espacios de las instituciones, pero tampoco buscar no sé, que sea perfecto en su totalidad y por eso limitarnos de vivir esas experiencias, ¿no? Creo que también es algo muy importante y te lo cuento porque como te digo, a mí me pasa muy seguido, más en esto que es ingeniería, ¿no? Y pues una persona si de por sí para mucha gente común, pues dice, no, el cálculo integral está muy difícil, ¿cómo que voy a integrar? ¿No? Eso como tú dices, es para genios y está muy difícil.
no, y como persona con discapacidad va a ser todavía el doble de difícil, ¿no? Y muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces parte mucho de tu actitud como persona y de la actitud de tus profesores, ¿no? Entonces, primero rescato mucho esa parte que tú mencionas sobre igual ser neutrales en cuanto a esta posición. Y en segundo lugar, rescato mucho la parte de la economía que tú hablas. Y justo pasando a un tema que hablabas al final sobre las plataformas de educación y sobre las redes de networking, pues justo por eso es que te conozco, ¿no? Por una red o por una comunidad de networking, que en este caso es la comunidad ITGARTE o ITERGARTE, en donde, bueno, nos conocimos primero yo en tu curso, después como profesores de la fundación, y bueno, me gustaría que nos platicaras sobre esa experiencia en la fundación, qué es lo que haces, de qué va tu curso y que nos cuentes esos detalles. Sí, la verdad que pésimo alumno Emanuel, nada, en chiste. No, la verdad que tengo gratos recuerdos de tuyos como estudiante y después siendo colegas también como profes en Integrarte. Y bueno, cuando Martín Di Lucio, uno de los fundadores, me contactó allá por el 2019, bueno, 2020 empezaron las clases, yo tenía prejuicios, siendo una persona con discapacidad, decía, ¿cómo voy a enseñar a personas con discapacidad visual a programar? Era como, claro, yo nunca había tenido la experiencia y fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo gracias también a los alumnos que siempre nos fueron dando feedback, pero con Martín teníamos el objetivo de, bueno, empecemos a romper esto de que las personas con discapacidad no se puedan capacitar, porque si no se pueden capacitar, menos van a conseguir un empleo, ¿no? Entonces, como ambos somos personas con discapacidad, él también transita una discapacidad motriz, queríamos transmitir un poco eso de cómo el mundo de la informática nos había ayudado a abrir puertas y también devolver un poquito ese granito de arena. A mí personalmente, bueno, yo soy muy agradecida de todos mis compañeros y profesores que me he cruzado en la universidad porque desde su lugar siempre me han ayudado, ya sea mis compañeros a alcanzarme algo de la mochila, ayudarme a ir de un aula a otra cuando no tenía silla motorizada. Yo sentía que también quería devolver eso un poco en algún lugar, ¿no? Y bueno, cuando me contactaron para dar clases, como te digo, primero tenía muchos prejuicios, pero enseguida dije que sí, soy bastante mandada, entonces, bueno, fui aprendiendo también, ¿no? A cómo se utilizaban los lectores de pantalla y a cambiar la forma de pensar, porque me pasaba que no encontraba material que tuviera esta perspectiva de accesibilidad en el sentido de que, bueno, voy a enseñar a programar, pero no tengo que usar un soporte visual. O sí, porque en realidad yo en mi curso tengo personas que ven y personas que no ven. Entonces tenía que buscar la forma de que cuando enseñara estuviera incluyendo a todas las personas, pero sí que yo tuviera que hacer una diferencia, ¿no? Es como que en el relato, cuando uno va enseñando, aprende a cómo transmitir una idea más allá de si tiene soporte visual, si tiene más un relato audible, ¿no? Y eso está muy bueno. Yo creo que animo a todas las personas que den clases o que les gusta enseñar a tener la experiencia, se aprende un montón y después ya se naturaliza, ¿no? Porque creo que después en mis clases, bueno, capaz que los alumnos podrán opinar, pero fue muy natural. Tenemos personas con distintas discapacidades, y la verdad que se desarrolla un muy buen clima porque todas las personas se adaptan, ¿no? A lo que necesita el compañero, ya sea si voy a mandar un mensaje en el grupo, bueno, mando una imagen, voy a mandar la descripción, si mando un audio trato de mandar el soporte escrito, ¿no? Pero bueno, con esto quería ir al punto de que una vez que uno rompe esa barrera de los miedos o los tabúes, todo ya se desenvuelve en forma natural. Así que me encanta también que se sumen más personas con discapacidad a enseñar. Una de las premisas de la fundación es esa, que los tutores, los profes seamos personas con discapacidad, sobre todo para ocupar esos puestos, ¿no? No que sea alguien ajeno a la temática el que venga a enseñarnos, sino nosotros mismos. Y siempre trato de invitar en mis cursos a exalumnos y alumnas a que participen, ¿no? A que tengan esta experiencia de, bueno, quizás los que destacaron en el curso después, con el paso del tiempo, también pueden estar como ayudantes, ¿no? Y también tratamos, bueno, gracias al apoyo de distintas empresas, tratar de darle
un pago, ¿no? A los alumnos, perdón, a los profes y a quienes pasan, porque no queremos que todo el mundo tampoco trabaje gratis, ¿no? Y si bien muchos de los profes donamos nuestro tiempo, está bueno que también sirva para impulsar a otros compañeros, ¿no? Que se animen y ayudarlos también en lo económico. Entonces creo que es una rueda y ahí tratamos de que siga girando. Creo que algo muy importante que mencionas primero es este diferenciador que hace a la Fundación Integrarte un espacio único y es esta parte de generar educación de forma accesible, ¿no? Y como bien lo mencionas, importa mucho la perspectiva y la cultura, la dinámica que se genera dentro de los grupos, porque habemos personas con y sin discapacidades de diferentes lugares de Latinoamérica, de Iberoamérica en este caso, y se genera un ambiente muy bonito y muy interesante. Otra parte que también destaco al ser Integrarte una fundación ONG es el gran apoyo que se necesita de estos partners, de estas empresas que inviertan ese recurso económico en este bien social que es la educación y que es una educación muy especial que ni siquiera en las empresas más grandes que se presumen como diferenciadores o como potenciadores de la educación en LATAM existe, ¿no? Y que es una educación totalmente accesible e inclusiva con cualquier persona. Y por ahí algo muy interesante que mencionas, que también lo rescato ahora, que no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en México este 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro. Entonces, algo que quiero destacar hay mucho es la capacidad de un profesor de explicar el mismo tema bajo diferentes perspectivas y con diferentes ejemplos, con diferentes herramientas y métodos de aprendizaje para que al final el alumno, sin importar sus características, pueda aprender en esencia el mismo concepto, ¿no? Entonces, es algo muy importante y que me gustaría destacar dentro del trabajo que tú haces como profe, en este caso del curso de Python, donde es donde yo te conocí, donde creo que sigues ejerciendo actualmente dentro de la fundación, y también el papel que tienen las empresas como impulsadoras, primero de este cambio que se hace en la educación de otras personas y segundo en dignificar el trabajo, como tú dices, de los profesores, ¿no? Que también es algo re importante. Entonces, nada, vale, pues acá públicamente te agradezco por ese curso que en algún momento me diste. Como ves, ya terminé en esto del desarrollo de software también, entonces, en parte es culpa tuya, ¿no? Eh, y bueno, ya pasando a otros temas, me gustaría preguntarte acerca de las relaciones sociales, de las relaciones más de amistad, lo que tú nos pudieras platicar en general de este tema. Acá no te voy a hacer ninguna pregunta, es barra libre, por así decirlo, y nada, ese sería como que el tema. Bueno, también un gran tema, ¿no? Porque además la familia, creo que las relaciones sociales, las amistades, también las parejas, creo que ayudan un montón a que nos podamos también, eh, a que podamos ir creciendo, ¿no? Como personas. Yo siempre tuve grupos de amigos, la verdad que me han acompañado, no es que soy Roberto Carlos, como dicen acá, que tengo un millón de amigos, sí tengo mis amigos de toda la vida, después amigos que me he ido encontrando también en el mundo de sistemas, tengo grandes amigas de la comunidad de las de sistemas también, que aprovechamos a mandar saludos. Y creo que es re importante en cómo el grupo te acompaña. En un grupo de amigos siempre va a haber personas diversas, ¿no? Ya sabe, alguien más alto, alguien más bajo, y también pasa con la discapacidad, alguien puede tener una discapacidad. Y está bueno que se naturalice y vuelve esta palabra, ¿no? En cómo el grupo, bueno, acompaña. Siempre tuve la suerte de que mi grupo de amistades, si teníamos que salir, bueno, se aseguraban capaz que el lugar sea accesible, y me sacaban un peso, ¿no? Porque quizás para mí era una fiaca, como decimos acá en Argentina, tener que investigar si a dónde queríamos ir era accesible, y capaz que ya hoy día me pasa que mismo mis compañeros de trabajo, ¿no? Vamos a una cena, me dicen, che, vamos a este lugar que es accesible, y ya lo tienen como incorporado, ¿no? Entonces, creo que está muy bueno. Y bueno, en mi caso también tengo mi pareja que me ayuda un montón y ha sido un gran compañero y me ha ayudado a romper también tabúes, ¿no? En decir, bueno, cada uno aporta, ya sea en una relación de amistad o en una relación de pareja o en la familia, sus capacidades, ¿no? Quizás en mi caso yo no puedo hacer tantas tareas que sean físicas, ¿no? Pero sí organizo y me encargo capaz de
si vamos a una salida, bueno, organizar. Entonces creo que está ahí lo rico, ¿no? De las personas, que cada uno aporte desde su diversidad al grupo, ya sea de amistad, de pareja, en la familia, y no quedarse siempre en el rol pasivo de que siempre, bueno, nos tengan que hacer cosas para nosotros, sino tener un rol más activo, ¿no? En que cada uno aporte desde su diversidad. Claro, algo muy interesante y es una palabra que creo que va a quedar para la posteridad en este episodio, es la parte de naturalizar la situación que vivimos, y es algo muy importante, ¿no? Y creo que hace mucho crecer a la persona, y a mí me pasa que en cierto momento las personas ya ni siquiera hacen eh, esa distinción, porque ya es algo tan natural, tan normal para ellos, para ellas, que ya de repente se les olvida, y no es que se les olvide, sino que están tan naturalizados a convivir con personas con discapacidad que ya después se vuelve algo irrelevante, como tú dices, y pasa a ser segundo término en la relación, ¿no? De cualquier tipo, como bien lo mencionas. Creo que es algo reto importante, y no queda más que ir explorando, ir conociendo, ir educando a las personas con las que tenemos la oportunidad de convivir, ya sea en la familia, en las amistades, en las parejas, en el trabajo y en todos los entornos en donde nos podemos desenvolver, ¿no? Y ya para ir cerrando y para ir terminando, me gustaría que nos respondieras 3 preguntas. La primera pregunta va relacionada con lo siguiente. Si tú en este momento le pudieras dar un mensaje a la Valeria de 17, 18 años, ¿qué le dirías? Uy, qué difícil, ¿no? Yo creo que primero como que le diría que siga para adelante, que no importa las barreras, que va a encontrar la forma y que confíe en ella. Yo hoy estoy muy contenta con Vale de esta etapa, porque creo que pude ser capaz de brindarle eso que Vale del pasado no tenía. Como personas con discapacidad, a veces nos pasa que nos tenemos que preocupar por brindarnos las necesidades de lo cotidiano, que estén cubiertas esas necesidades. Y capaz que otra persona no, quizás una persona que no tiene discapacidad motriz se levanta de la cama y enfrenta el día. Y las personas que tenemos discapacidad, hablando de lo motriz porque es lo que conozco, quizás se tiene que preocupar por resolver, bueno, ¿y cómo me levanto de la cama, no? Entonces hay una carga mental ahí, es que uno está destinando un montón de sus energías primero a resolver cosas de la vida cotidiana. Y una vez que logra eso, listo, se enfoca en crecer profesionalmente, en crecer personalmente. Y yo me acuerdo que Vale de esa época estaba muy centrada en resolver problemáticas de la vida cotidiana, y que hoy día soy una privilegiada de tenerlas cubiertas y de poderme centrar en otras cosas y de transmitir a otros, ¿no? Que por más difícil que parezca el panorama, uno siempre trate de centrarse en ver si uno crece, ¿no? No compararse, porque si nos comparamos creo que vamos mal. Quizás nos comparamos con alguien y tiene un montón de logros y nos miramos a nosotros y decimos, uy, pero yo no logré, no sé, tal cosa para mi edad, ¿no? Ese es un mito que hay que vencer. Es como que siempre hay tiempo, y si ya tenés más años y decís, uy, no, pero mira, ¿yo qué voy a hacer a mi edad? Está bueno que te compares y año a año creces tanto personalmente como profesionalmente, ¿no? No compararte con el entorno, porque cada uno tiene su realidad y cada uno alcanza lo que puede, ¿no? Y lo que también se propone. Entonces creo que eso, que hoy día a esa Vale del pasado le diría, bueno, seguí adelante, no importa las barreras, vas a encontrar la forma de sobreponerte a eso. Qué lindo lo que dices, Vale. Creo que de aquí me llevo un mensaje, y es que la única persona con la que nos debemos comparar a lo largo de la vida es con uno mismo, porque nadie va a llegar a ser mejor o nadie va a ser mejor siendo nosotros, ¿no? Entonces, creo que como tú bien dices, la comparación debe de ser con nuestro yo del pasado y no con la persona que tenemos a un lado, ¿no? Porque como bien lo dices, las realidades, las circunstancias son muy diferentes, y esos factores pues afectan, digamos, las posibilidades de una persona a otra, ¿no? Entonces, qué interesante, y qué bonita esta parte que mencionas sobre compararnos con uno mismo, ¿no?
Y bueno, ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta, tú que tienes un montón de experiencia en este tema. ¿Qué mensaje le dirigirías a todas las personas que son reclutadoras, que trabajan en estos departamentos de recursos humanos, reclutando a personas con discapacidad y sin discapacidad para cualquier tipo de puesto? ¿Cuál sería tu mensaje? Y aunado a este mismo mensaje, ¿cuál sería el mensaje que les darías a todas las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones de cualquier tipo de institución, seas una escuela, seas una empresa, seas una organización social? ¿Qué mensaje les darías a todas estas personas? Bueno, primero, si trabajan en recursos humanos, que se hagan la pregunta de si alguna vez entrevistaron a una persona con discapacidad, si alguna vez les llegó el currículum, porque a veces decimos esto de que, bueno, no hay que hacer distinción, ¿no? Si está la posibilidad de que se postulen y las personas no mandan el CV, capaz que no quieren. Pero a veces hay que ayudar un poco a fomentar eso, ¿no? Si somos una persona que tenemos un rol donde podemos tomar decisiones, bueno, quizás pueda acercarme a comunidades, pueden acercarse a Itinerarte, a Dalat, que es otra comunidad hermana, también trabaja en accesibilidad, a buscar esos perfiles con discapacidad, ¿no? Porque falta mucho trabajo hasta que las personas con discapacidad se animen y puedan libremente postularse. Entonces, para empezar, si queremos como cambiar esta realidad, bueno, tener una búsqueda un poco más activa, ¿sí? De decir, bueno, voy a las comunidades, quizás mi proceso no es del todo accesible, entonces contactarse, ¿sí? Pedir opiniones de qué puedo hacer para mejorar mi proceso. Y bueno, y si son personas que tienen, no sé, un puesto jerárquico en una empresa, también hacer la mirada, ¿no? Y preguntarse, ¿cuántas personas con discapacidad trabajan en mi empresa? Y no porque tengamos que ser buenos, que muchas veces, bueno, las empresas quizás por quedar bien contratan personas con discapacidad, sino pensar que la discapacidad es algo que se puede adquirir con el tiempo, ¿no? Y que no estamos exentos de tener una discapacidad más adelante, ¿no? Entonces, siempre me gusta decir que preparemos el mundo de la forma en que nos facilite la vida a nosotros mismos, ¿no? Quizás no porque quiero ser bueno y contratar personas con discapacidad, decir, che, el día de mañana yo podría estar en ese lugar y qué mundo quiero o cómo quiero que se dirijan hacia mí si yo tuviera una discapacidad, ¿no? Entonces, apoyar las iniciativas, esto que decíamos que es re importante, eh, los sponsors que nos ayudan, por ejemplo, en integrarte. Y creo que siempre uno desde su lugar puede aportar a la inclusión, ¿no? Ya sea si estás trabajando en una empresa, mira tu entorno a ver si hay personas con discapacidad y si no hay, preguntante por qué o trata de ir adaptando, ¿sí? El puesto laboral porque el día de mañana una persona podría empezar a trabajar en tu empresa y que no tengamos que salir corriendo a adaptarlo, sino que, ya estemos preparados, ¿no? Creo que también brindar charlas con perspectiva de accesibilidad en los puestos de trabajo ayuda también un montón. Muchas gracias, Vale, por estas palabras. De verdad que ayudan mucho y son un ejemplo para todas estas personas, ¿no? Muchas veces, como bien lo hablábamos al principio, la ignorancia es el principal problema de las cosas y qué mejor que tener esas palabras de una persona que conoce tanto sobre este tema y que sobre todo es un ejemplo, ¿no? Dentro de la comunidad de personas con discapacidad, como lo eres tú, en cuanto a cómo salir adelante, cómo conseguir lo que uno se propone y también cómo apoyar y cómo dejar este granito de arena para los demás, ¿no? Entonces, bueno, te quiero dar las gracias personalmente a nombre del equipo de Inclusona por habernos acompañado en este episodio. Espero y que vuelvas pronto, que sea el primero, pero que no sea el último episodio en el que nos estés acompañando. Y muchas gracias por darte este espacio, Vale. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo, primero por haberme contactado. A veces yo no soy tanto de salir en las pantallas, soy más de lo escrito, pero está bueno, ¿no? Mostrar que si uno logró sus objetivos, cualquier otra persona lo puede lograr siempre que los entornos acompañen, ¿no? Porque a veces lo discapacitante es realmente el entorno, ya sea desde lo virtual, desde lo edilicio, y como personas con discapacidad, lo último que quiero decir es que nos animemos a ocupar espacios,
porque si no, nadie va a venir a ponernos todo en bandeja, ¿sí? Nosotros como comunidad tenemos que empezar a reclamar lo que haga falta, ¿no? Para ocupar esos espacios hasta que la diversidad, sea algo cotidiano y no sea algo que hay que adaptar específicamente para nosotros. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos cortos, creo que con el tiempo, así que esperemos que lo podamos repetir de vuelta. Claro, claro. Muy próximamente, espérenlo. Si les gusta el episodio con Vale, coméntenlo en redes sociales. No olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas como Inclusona. Nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos hasta la recta final de este episodio. Esto fue Inclusona, el podcast donde la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Hasta la próxima.